De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, Javier Milei se presentó el viernes con una puesta en escena muy particular para la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Se junta la Asamblea Legislativa, diputados y senadores, y llegó, por supuesto, en un horario muy inusual, de viernes a la noche, que le rindió mucho fruto, con un rating muy extraordinario entre los canales de aire y los canales de cable. Sumaban en gobierno más de 50 puntos y lo celebraban, a la manera en que Javier Milei se propone comunicarse, ¿no? Y medir sus éxitos o fracasos muchas veces a través de las métricas de sus retweets o los me gusta, o en este caso la audiencia. Con lo cual, y además llegó con granaderos a caballo, que por primera vez se desplazaron de noche para un evento como este, con su banda presidencial y con una puesta en escena muy a la norteamericana, con ese especie de escenario en el medio, y algunas cosas que no cambian, que había, ¿no? Los prepotentes, los que gritaban desde los palcos, etcétera, recordando algunos tiempos donde eso pasaba con el kirchnerismo, ¿no? Con los palcos gritones, y la transmisión del hecho que se hizo ignorando por completo a todo aquel que no fuese un dirigente oficialista, ¿no? Salvo que en un momento la cámara pasó por Axel Kicillof, pero la izquierda tenía unos carteles, por ejemplo, que no se mostraron, había un diputado que se dio vuelta a la banca, todos se quedaron a lo largo de todo el discurso, esto es para destacar, pero realmente fue imposible ver a través de la transmisión que manejaba el gobierno en plenitud, porque era una cadena nacional, fue imposible ver la reacción de nadie que no fuese oficialista, o los palcos que vivaban al presidente de la Nación mientras él daba su discurso. Un discurso de 70 minutos, bastante inusual, mucho más largo de lo que se esperaba incluso, donde arrancó haciendo un planteo acerca del estado actual de la economía, diciendo que había heredado una situación muy compleja, que este es el momento más crítico de la historia argentina, y enseguida trazando una diferencia entre la situación de los políticos y de la gente, ¿no? La casta versus la gente golpeada, según Milei, bueno, a lo largo de todos estos años. Y él decía, por ejemplo, en un momento dice, la fórmula jubilatoria que está mal diseñada y hay que reformarla, los jubilados perdieron muchísimo poder adquisitivo, es cierto, con una fórmula que cuando la inflación es tan alta le liquida el bolsillo, pero a la vez Milei no compensó esa pérdida actualizando el bono, por ejemplo, a la misma medida que la inflación. Pero bueno, esto fue permanente, habló muy poco, no habló nada del sacrificio que le está pidiendo o de la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. Planteó, sí, que pidió paciencia, pero básicamente buscó renovar su magnetismo, su atracción y su comunicación con su electorado a través de ellos y nosotros, y ellos son la casta chorra que nos trajo hasta acá, ¿no? Y eso tiene algunos blancos que son tremendamente populares en el sentido de el desprestigio de la clase dirigente sindical, por ejemplo. Dijo que va a buscar promover que solo puedan estar 4 años con un mandato de renovación, un sector sindical que no se renovó nunca, el 83 a esta parte, y que toma muchos sindicatos como asunto de familia, cuando no está el padre va el hijo, ¿no? Y además con ese esquema donde obviamente hay todo un ecosistema de negocios que giran alrededor de muchos de esos sindicatos. Habló de las jubilaciones de privilegio. Hoy se conoce el número de cuánto cobra Cristina Fernández de Kirchner entre la pensión de Néstor Kirchner, claro, ya tiene esta situación particular de ser viuda de un expresidente y simultáneamente ella una expresidenta, con lo cual cobra una sumatoria de 14 millones de pesos en jubilaciones de privilegio. Esta pensión especial de los presidentes que dijo Javier Milei que va a eliminar, por supuesto, hacia adelante, ¿no? Bueno, después habló también del uso y abuso de los aviones sanitarios por parte de los gobernadores, que efectivamente lo toman como vuelos privados cuando no debieran. Le pegó a Alberto Fernández con el último escándalo sin mencionarlo, del tema de lo que tiene que ver con la contratación de seguros, de intermediarios en la contratación de seguros, que ahora está siendo investigada por la justicia, como un ejemplo de los negocios que genera la casta para sí misma y que paga el Estado. Habló también del silencio del radicalismo frente al caso de Gerardo Morales y la situación bastante escandalosa de cómo el Poder Judicial, ante una causa por
la difusión de una supuesta infidelidad de la pareja del exgobernador de Jujuy, actúa de una manera feroz contra tuiteros que en todo caso cometieron una imprudencia más que un delito que les valió 50 días de cárcel sin haber tenido ni siquiera una condena. Entonces dice, ¿por qué el silencio? Pero bueno, entonces aprovechando algunas circunstancias, quiero decir, de la realidad, como son privilegios, la situación del desgaste de la cúpula de los sindicatos, situaciones donde le marca contradicciones, pero siempre a los ajenos, que es el método de Milei. Porque el que está de su lado no hace nada mal y a ese no le señala nada. Si un artista es Lali, si habla mal en contra de Milei, entonces la acusan. Ahora, si la artista es Fátima Flores, que recibe el mismo tipo de contratación, no dice una palabra. Las fiestas populares, vuelven sobre las fiestas populares como un gasto ostentoso de parte de las provincias y no algo que genera actividad económica y etcétera. Salvo la fiesta de la Vendimia, que es una de las fiestas populares más importantes, la de Mendoza, donde estuvo participando Victoria Villarruel el fin de semana junto al gobernador Cornejos. Entonces con los que están conmigo, nada. Los que están enfrente son todo lo que está mal. Esa es la duda respecto de qué va a pasar ahora con esta nueva convocatoria, porque él termina hablando al final de una convocatoria, y esta fue la novedad, de un pacto, además del pacto de leyes anticasta que tenían que ver con este conjunto de hechos de la política, identificó a los jinetes del fracaso, Massa, Grabois, Máximo y Moyano. Claramente el mundo de los adversarios de él está el radicalismo, los sindicatos, el kirchnerismo y los periodistas. También se enseñó, es insólito. Hoy, por ejemplo, saco una cosa contra Bonelli, porque Marcelo Bonelli, de un video viejo, tomando un café con Larreta, porque se enojó, porque Larreta salió el fin de semana en un reportaje a decir que consenso no es esperarte con la pistola arriba de la mesa. Y entonces, y que todas las cosas que hace ahora Milei y que hacía antes el kirchnerismo, la oposición criticaba fuertemente al kirchnerismo y ahora se muestra tolerante frente a que Milei haga estas cosas. Bueno, saco un video de un café de Bonelli, un periodista tomando un café con un político, una cosa totalmente habitual en nuestro trabajo, mucho más a la luz pública, y además algo que Milei hace permanentemente con sus periodistas, se reúne, los recibe, toma café, intercambia WhatsApp, con lo cual no es algo que Milei no haga, pero pone bajo un manto de sospecha si Bonelli toma café, pues no le gusta la cobertura que hace Bonelli del gobierno y dice que por eso ya no va a Todo Noticias. Quiero decir, al final de todo esto, donde aparecen, sí, quizás con menos insultos, porque los había llamado chorros, nido de ratas, simplemente le dijo, bueno, ahí afuera hay un montón de pobres, bueno, también contra la izquierda y contra los movimientos sociales, pero dice, afuera hay un montón de pobres y la gran mayoría de todos ustedes son ricos, que no viven la realidad de los otros. No habló nada ni de la Argentina productiva, ni de aquellos que están sufriendo el ajuste, ni de la situación dramática que atraviesa muchos sectores en una crisis como esta, pero sí, digamos, Milei propuso finalmente un pacto. Dice, bueno, yo le propongo a los gobernadores, vayamos a un pacto. El pacto de mayo, el 25 de mayo, iba a traer el alivio fiscal y volvamos a discutir la ley de bases. Si esto significa que Milei va a intentar hacer lo mismo de otra manera y va a estar dispuesto al diálogo, o es más de lo mismo, ganando tiempo y buscando tirarle, digamos, encontrar que los gobernadores, ante el ahogo financiero y la apuesta de Milei por su popularidad vía este tipo de puestas en escenas, los traiga rendidos a la mesa de la discusión. Lo escuchamos recién Ignacio Torres, gobernador de Chubut, hablando en nombre de los gobernadores. Dijo, un diálogo no es una imposición unilateral de 10 puntos que tenemos que ir a firmar. Si queremos dialogar, tenemos que hacer algo de que sea un intercambio y un ida y vuelta. No queda claro, y eso va a quedar más claro cuando se conozca el orden de las leyes que va a nuevamente poner en marcha en el Congreso. Si primero viene el alivio fiscal, si el alivio fiscal va al final, si la ley de bases trae de vuelta todo o viene un poco podada. En principio, el Pacto de Mayo dijo, además Milei dijo, yo soy escéptico, si quieren confrontar, voy a confrontar. Dijo, pero bueno, les doy la oportunidad, dijo Milei, a que me demuestren ustedes que yo estoy equivocado. Ese fue el mensaje a los gobernadores, que fueron los principales, dos interlocutores, la opinión pública, y los otros grandes interlocutores de la puesta en escena del viernes fueron los gobernadores.